Comienzo a grabar la sesión de hoy, espero que se encuentren muy bien, muy bien. Chicos, chicas, las notas de los trabajos los van a tener esta semana. Lo más probable es que el miércoles ya esté con eso 100%. Y bueno, antes del 30 tienen que estar esas primeras notas puestas. Así que siempre que yo reviso, bueno, ustedes ya me conocen la gran mayoría, yo reviso un trabajo, hay un plazo ahí más o menos prudente de apelar a la corrección cuando me dice, bueno, yo no estoy 100% de acuerdo, yo siempre doy esa posibilidad a los estudiantes, me gusta que usted no necesariamente se conforme con una nota, pero sí esté de acuerdo con el criterio. Cuando una nota no es muy alta, uno difícilmente se va a conformar, pero por lo menos va a estar de acuerdo. Chicos, chicas, voy a compartir mi pantalla y para mostrarles que el día de hoy viene algo bien interesante en lo que podríamos llamar la unidad 3, el teorema de tales, semejanza y homotesia. Porque es parte de la unidad de geometría de primero medio. Y la idea es que hoy trabajemos con el procesador GeoGebra y estos conceptos para que en la tarea 3, que la vamos a establecer ya en la próxima horita, en el otro bloque, los plazos, etcétera, la tarea 3 es sobre una pequeña secuencia basándose en las representaciones semióticas y utilizando GeoGebra para estudiar homotesia. Entonces, lo primero que me gustaría hacer el día de hoy es nuevamente ir al currículum en línea, currículum nacional, y analizar cuáles son los objetivos de aprendizaje que establece el Ministerio de Educación. Este ejercicio, voy a ser a lo mejor majadero en decirlo, es algo que constantemente debemos hacer los profesores, estar interiorizados sobre cuáles son los criterios y cuáles son las disposiciones, digamos, gubernamentales y estatales sobre nuestro quehacer. De hecho, en el modelo en el que yo baso mi investigación siempre, el conocimiento de la normativa es parte importante del conocimiento específico del profesor de matemáticas. Bueno, aquí las 4 unidades son ampliar el conocimiento de potencia, incorporar la noción de linealidad en 2 variables y tercero, la unidad de determinar el factor de una homotesia, desarrollar las reglas de probabilidad. Nosotros nos quedamos con estas reglas de homotesia y los objetivos de aprendizaje. Bueno, en el nivel 1 de los priorizados, tenemos mostrar que comprenden el concepto de homotesia. Leamos esto completo. Dice, mostrar que comprenden el concepto de homotesia, relacionándola con la perspectiva, el funcionamiento de instrumentos ópticos y el ojo humano. Fíjese en esto. Como usted recordará, sobre la teoría de las representaciones semióticas, un objeto matemático no vive en el mundo real, en el sentido aristotélico, sino que debo aproximarme a él o acercarme a él mediante el raciocinio, el pensamiento. No puedo aproximarme a un objeto matemático mediante los sentidos, puesto que no viven en el mundo de lo real. Para poder acercarme a un objeto matemático, entonces voy a usar representaciones de ese objeto. Y es lo primero que dice este objetivo de aprendizaje. Comprenden el concepto de homotesia. ¿Y cómo lo comprenden? Bueno, lo relacionan con la perspectiva, el funcionamiento de instrumentos ópticos y el ojo humano, midiendo segmentos adecuados para determinar la propiedad de la homotesia, aplicando propiedades de la homotesia en la construcción de objetos de manera manual y o con software educativo y resolviendo problemas de la vida cotidiana y de otras asignaturas. ¿Cuáles son los otros? El nivel 2. Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la homotesia para aplicarlo en la resolución de problemas. Disculpen. Y luego tenemos aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y obviamente a otras asignaturas. Los no priorizados
dicen simplemente representar el concepto de homotesia en forma vectorial, relacionándolo con el producto de un vector por un escalar, de manera manual y o con software educativo. Y las habilidades, bueno, no vamos a entrar mucho en las habilidades hoy por hoy, pero fíjate que hay tres cosas que están aquí rondando en todos estos conocimientos. Semejanza de triángulos, teorema de Tales y semejanza de triángulo, teorema de Tales y homotesia. Voy a compartir con ustedes un apunte que tengo aquí bien antiguo, pero lo voy a dejar aquí en el aula virtual. Debería estar por aquí 2010 y... no, el 2020. Semestre 1, geometría euclidiana plana. Apuntes. Apuntes de clases. Este es un apunte que se escribió hace un año atrás y que partí escribiéndolo desde la unidad de geometría, o sea, desde la unidad de semejanza, ¿ya? Desde la unidad 3 de este curso. Y por tanto es bastante útil. Se los voy a dejar en el aula virtual y así usted va a tener material de estudio respecto a la semejanza de triángulos, el teorema de Tales y la homotesia. En el fondo, la geometría de las proporciones, de las proporcionalidades. Entonces nosotros estamos aquí, el optativo de paradigmas geométricos. Otros recursos. Vamos a editar. Este apunte de clase de geometría. A ver, lo tenemos por aquí. Estoy perdido un poquito en mis propias carpetas, oye. Voy a dejar esto aquí como algo. Y vamos a echar un vistazo rápido a este apunte. Que tomó tiempo en escribirse y que por tanto yo tengo cierta confianza respecto a esto. Mira, algunas definiciones y teoremas respecto a los segmentos proporcionales y el teorema de Tales. Sabemos que la razón entre dos números A y B es una comparación, eso usted lo sabe. La razón es una comparación mediante una división. Entonces llevamos razón entre dos segmentos o trazos al cociente de sus medidas. Por ejemplo, el segmento AB mide 3 unidades y el segmento CD mide 4 unidades, entonces la razón entre ambos es 3 es a 4 o 3 sobre 4 o 3 dividido 4. La razón en la que se encuentran dos segmentos es independiente de la unidad de medida. Si esta razón es un número racional, el resultado de una división, es decir, se puede expresar como la división de dos enteros coprimos. Aquí hay una nota al pie. Dos números son coprimos entre sí cuando no tienen divisores en común salvo el 1. Por ejemplo, el 10 y el 11 son coprimos. O el 14 y el 15 son coprimos. Diremos que los segmentos son conmensurables. O sea, si la división entre dos segmentos, la razón entre dos segmentos es un número racional, entonces son conmensurables. De lo contrario, si la división es un número irracional, uno dice que los segmentos son inconmensurables. Uno sabe también que una proporción es una igualdad entre dos razones y que la proporción tiene ciertas propiedades. O sea, si A es a B como C es a D, hay una serie de propiedades que sería bueno que usted recordara sobre las proporciones.
¿Ya? ¿Qué dice el teorema de Tales? El teorema de Tales tiene dos facetas. Una que es el teorema particular de Tales y otro que es el teorema general de Tales. Vamos a verlos con la ayuda de GeoGebra. ¿Qué dice el teorema particular? Dice, si se traza una recta paralela a un lado en un triángulo, entonces los segmentos determinados de los otros lados son proporcionales. Ese es el teorema particular. Y el teorema general de Tales dice que si tres o más paralelas son cortadas por dos o más transversales, entonces los segmentos determinados sobre las transversales son proporcionales. En esta figura, por ejemplo, si L1, L2 y L3 son paralelos, se cumple que AB es a BC como DE es a EF. Y el recíproco de este teorema también es cierto. Si tres o más rectas son cortadas por dos o más transversales, determinando en ellas segmentos proporcionales, entonces esas rectas son paralelas. Es decir, si AB es ABC como DE es a EF, entonces las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. El caso particular simplemente es una paralela a un lado de un triángulo y aquí ya ampliamos la visión desde el triángulo. Es decir, que si yo tengo dos rectas cualquiera y las intersecto por rectas que sean paralelas unas con otras, los segmentos que se dan son proporcionales. Y esto no es muy difícil de demostrar si los estudiantes tienen algunos conocimientos respecto a semejanza de triángulo, o inclusive antes de semejanza de triángulo. Este teorema no es muy difícil de comprobar. Este teorema nos permite, por ejemplo, dividir un segmento en una razón dada. Mira, pensemos en este segmentito. Y lo quiero dividir en 5 partes iguales. Lo que voy a hacer es darme 5, de aquí una circunferencia de un radio arbitrario, por ejemplo 1, una semirrecta, aquí que pase por alguno de estos puntos, un puntito por aquí, sí. ¿Esto quedó dentro de la circunferencia? Sí. Hacemos la semirrecta. Y a partir de ella, 5 circunferencias del mismo radio. Aquí está la intersección. Otra circunferencia. No, pero no radio 3. Radio 1. El mismo radio. 4 y 5. Y eso me va a determinar 5 puntitos que están todos a la misma distancia. Están todos a distancia sin 1. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si hacemos esta recta y sus respectivas paralelas por cada uno de estos puntos, habremos dividido el segmento anterior en 5 partes congruentes entre sí. 5 partes congruentes entre sí. Y esto se puede demostrar porque si 2 o más transversales son cortadas por 3 o más proporcionales, 2 segmentos de una de estas son proporcionales a los otros 2 segmentos correspondientes en la otra. Pero la razón de proporción en cada uno de estos segmentos que se determinan acá es todo 1. Así que estos también están todos en la proporción 1 es a 1.
cosas lindas que tiene la geometría. De hecho, esto es lo que se demuestra aquí en la división de un segmento. División interior de un segmento, dividir interiormente un segmento a B, la razón Mn, consiste en encontrar un punto P interior al cual se cumpla que AP es a BP como M es a N. Veamos qué significa esto. Tengo un segmento AB. Punto, vamos a poner aquí nombre. Y el segmento. El segmento AB. Dividirlo interiormente es buscar un punto P. Si lo queremos dividir en la razón M es a N, lo queremos dividir en esta razón. Para eso necesitamos encontrar aquí un punto P tal que AP es a PB como M es a N. ¿Cómo podríamos determinar ese punto? Por ejemplo, si ponemos que M sea igual a 3 es a 4. ¿Cómo podría encontrar ese punto P? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Dar una idea de cómo encontrarlo? ¿Alguna idea, chicos? Chicas. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Quiero encontrar un punto P al interior de este segmento tal que P divida al segmento en la proporción 3 es a 4. Es decir, AP es a PB como 3 es a 4. ¿Cómo podría hacerlo? O sea, habría que buscar la mitad y después la mitad de la mitad. Y Ahí nos, ahí. ¿Ah? ahí nos quedaría 1 es a 3. Ah, tiene razón, por esa 3. Y quiero 3 Ya, es pues, a pero 4. si saca. Si voy a tomar 3 en un lado y 4 en el otro, ¿cuántas partes distintas voy a tener? Serían dos porque va a quedar con el lado que tiene los tres, con un lado que queda con el uno solito, pues, ¿no? Es que son 3 es a 4. Mira, aquí tengo que tener 7. ¿Está bien, Paula? Son 7 partes. Entonces lo que tengo que hacer es dividir interiormente este segmento en 7 partes. Y ya vimos que eso es más o menos simple. Tomo una semirrecta, tomo una circunferencia de radio arbitrario y después esa circunferencia la repito 7 veces. 2, llevo 3 ahí. 3, 4, 5, 6, 7. Para acá, marcamos ese puntito. Hacemos este
segmento de aquí a acá, y sus paralelas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tengo las 7 partes. Por tanto, contando 1, 2, 3, más o menos por acá está el punto que lo divide interiormente en la proporción 2:3. A este segmento. Para destacar este segmento, lo vamos a poner más gruesecito de color naranjo. O sea, dividir interiormente un segmento no es tan difícil. En la proporción en la que sea. También puedo dividir exteriormente. ¿Qué significa dividir un segmento exteriormente? Encontrar un punto P, la prolongación de AB, tal que AP es a BP como M es a N. ¿Qué significa esto? Ahora estamos hablando de la prolongación, es decir, una semirrecta, y este punto P está por acá. Tal que en este caso, AP es a BP como, por ejemplo, 4:3. Que AP es a BP como M es a N. Pero en realidad AB. Para allá. Y si quisiera ahora hacerlo en proporción de 3:4, ¿cómo lo podría hacer? ¿Alguien me podría ayudar con eso? Bueno, eso también es bastante simple. Divido el segmento AB en 3 partes iguales. En 3 partes iguales. 1. Hacemos 2. Tenemos la división. Y tenemos 3 partes iguales. Para encontrar las 4 del otro lado, voy a usar la herramienta compás. Me voy a llevar esta distancia aquí. 1, 2, 3 y 4. Y aquí encontré el punto que hace la división exterior del segmento en proporción de 3:4. Ahí con eso uno puede tener una división armónica, algunos conceptos importantes de bisectrices.
la proporción áurea, que eso me parece que es un tema para otra ocasión, pero sí que aparte del teorema de Tales, uno estudie homotesia, semejanza. En términos coloquiales, dos figuras son semejantes y tienen la misma forma. Una forma muy, muy sencilla y básica de explicarlo. En términos geométricos, deben tener los mismos ángulos y conservar la proporción de sus lados. O sea, por definición, dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales y sus tres ángulos respectivamente congruentes. Por ejemplo, en la figura, que AB sea A'B' como AC sea A'C' y BC sea como BC, B' y C'. Que además el ángulo en A sea congruente con el ángulo en A', en B con B' y en C con C'. En este caso se utiliza este símbolo semejante. Pero, evidentemente, para concluir que dos triángulos son semejantes, se utilizan, al igual que con la congruencia, ciertos criterios. El primero es el criterio ángulo-ángulo. Si dos triángulos tienen sus ángulos respectivos congruentes, entonces son semejantes. Es decir, podemos concluir que sus lados respectivos son proporcionales. Solo con el tema de los ángulos. Primer criterio entonces de semejanza. El segundo criterio es el criterio lado-ángulo-lado. Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo entre ellos congruente, entonces son semejantes. Semejantes. Y el tercero es lado-lado-lado. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, entonces son semejantes. Hay un cuarto criterio llamado el criterio lado-ángulo. Si dos triángulos tienen dos lados correspondientes proporcionales y los ángulos opuestos al lado mayor congruentes, entonces son semejantes. Es un criterio un poquito más rebuscado, pero también importante, jóvenes, que ustedes sepan cuáles son los criterios de semejanza de triángulos. ¿Ya? Hay ciertos teoremas relativos a la semejanza. Por ejemplo, toda paralela a un lado de un triángulo determina un nuevo triángulo semejante al primero. Todos estos se pueden demostrar, estos teoremas. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente paralelos. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Las transversales son semejantes, o sea, digo, dos triángulos son las transversales de gravedad concurren en un punto que divide a cada una en razón de 1:2. Las transversales de gravedad. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón entre sus lados. O sea, la proporción se mantiene con el perímetro y con los lados, pero con el área aumenta al cuadrado. Si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados homólogos son proporcionales a las alturas homólogas, a las bisectrices homólogas, a las transversales de gravedad homólogas y a los radios homólogos. Es decir, cuando dos triángulos son semejantes, todas las medidas asociadas al triángulo están todas en la misma proporción. Teorema 8. En todo triángulo las alturas son inversamente proporcionales a los lados correspondientes. En otras palabras, si los lados miden A, B y C y las alturas H sub A, H sub B y H sub C, entonces A por H sub A es igual a B por H sub B es igual a C por H sub C.
con H sub A la altura sobre A, H sub B la altura sobre B y H sub C la altura sobre C. El teorema 8 de estos teoremas de semejanza dice que las áreas de dos triángulos que tienen un ángulo de igual medida son entre sí como los productos de los lados que forman el ángulo. Chicos, les voy a pedir un par de minutitos, me ausento y vuelvo pero inmediatamente.
Chicos, espero que se encuentren ahí todavía. Si están por ahí, manifiéstenlo en el chat. Sí, ya. Sí, hoy disculpen. Bueno, después de ver todas estas cosas sobre semejanza, recordarla, pues son cosas que se supone que usted sabe, pero de todas formas que está este apunte ahí disponible, podemos entrar a la homotesia. La homotesia es una transformación geométrica. Permite obtener figuras semejantes a la original y es posible entonces, mediante ella, ampliar o reducir una figura. La homotesia necesita de 3 elementos: la figura original, un centro de homotesia y la razón de homotesia. De hecho, en GeoGebra, si dibujo un polígono cualquiera, tenemos un punto por acá, y le pido la homotesia, siempre me dice que necesita seleccionar el objeto, luego el centro de homotesia y luego la razón. La razón la vamos a poner con un deslizador. ¿Ya? Y en este caso vamos a poner el deslizador en 2. Entonces, homotesia, el objeto, el centro, y en este caso F será el factor. Fíjense. La posición del objeto transformado depende de la posición del objeto original, pero también depende del centro de homotesia. A ver si ustedes pueden concluir algunas cosas. A medida que el factor de homotesia es cada vez más pequeño, si el factor de homotesia es 1, ¿dónde y cómo queda la figura? Si el factor de homotesia es 1. Queda igual, o sea, es una figura congruente y queda en la misma posición que la original. Por mucho que yo mueva este puntito, y que mueva el original también. Ahora vamos a poner homotesia igual 2. Voy a poner la cuadrícula. Voy a poner estos puntitos de tal forma de que queden en coordenadas más o menos fijas. Por ahí. Mira, de hecho lo vamos a poner así. Fíjense. ¿A qué distancia se encuentra el punto A del centro de homotesia? Este punto A. ¿A cuántas casillas se encuentra el punto A del centro de homotesia? A 5. Y A también, desde su otra figura, también está a 5. O sea, esta distancia aquí se repite acá. De la misma forma que esta distancia, por ejemplo, AB, se repite acá, con el B. O con el D. Pasa por acá. Eso cuando el factor de homotesia es 2. Porque cuando el factor de homotesia es 3, ¿qué creen que pasará? Si el factor de homotesia es 3. ¿A qué distancia quedará el A'? Porque ahora la prima está al doble de distancia que el A del centro de homotesia, que es F.
Pero si el factor de homotecia fuese 3 al triple. Exacto. Al triple. Y si f es 4, va a estar al cuádruple. Es decir, si el factor de homotecia es K, por ejemplo, es N, la figura que se origina va a ser N veces más grande y va a estar N veces más alejada del centro de homotecia. Ahora, si el factor de homotecia es un número entre 0 y 1, va a ser más pequeña, ¿cierto? A ver. Efectivamente. Y si el factor de homotecia es 0, si el factor de homotecia es 0, ¿qué pasa si el factor de homotecia es 0? No creo que desaparezca, dice Nicola. A ver. Colapsa todo dentro del centro de homotecia. ¿Y si el factor de homotecia es negativo? ¿Se aparta la figura o no? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se invierte la figura? Sí. Simétrica en términos, para que sea simétrica tendrían que medir lo mismo, tendría que ser el factor -1. Y ahí sería una simetría central. Esa es la homotecia, pues jóvenes. Veamos qué dice el apunte. La homotecia sobre una figura, cualquiera, de centro y razón K, generará una figura cuyas dimensiones son K veces la original y cuya distancia hacia O es K veces la distancia original a O. Tendremos así los siguientes casos. Homotecia positiva mayor a 1 genera figuras más grandes y más alejadas. Homotecia razón 1, una imagen idéntica a la misma distancia, o sea, en el fondo la misma figura. Homotecia negativa menor a -1 genera una imagen opuesta, invertida y a una mayor distancia en la otra dirección. Homotecia de razón -1, una imagen igual, pero opuesta. Homotecia de razón 0, todos los puntos de la imagen colapsan o convergen en 0, en O. ¿Ya? Tiene usted entonces el apunte sobre semejanza, teorema de Tales y Profe, homotecia. Sí. entonces cuando te dice que el factor de homotecia es 0, todos se van al punto, o sea, en el caso, por ejemplo, que es un triángulo, los 3 puntos van a estar en el... Centro de homotecia. Ya, vale. Les decía, tenemos aquí el apunte sobre semejanza, el teorema de Tales, la homotecia, los casos. Usted más o menos tiene claro este tipo de cosas. Y podemos plantear, a la vuelta del receso, nos vamos a tomar un receso, la tarea 3, que la van a comenzar a trabajar en la clase y la van a presentar la próxima semana. ¿De acuerdo?
Nos tomamos unos 20 minutitos de receso. Reanudamos la grabación y vamos viendo esto de esta tarea. Usted tiene este apunte ahí disponible para consultas relativo a la homotesia. Tiene también las conversaciones, o sea, las clases anteriores en las que hemos hablado de estas cosas, y vamos a establecer nuestra tarea grupal número 2. ¿Ya? O sea, número 3, perdón. ¿Y en qué consiste? Bueno, esta tarea la vamos a sacar aquí de la programación del curso. Está preprogramada con anticipación. La que en esta sesión construimos una secuencia basándonos en las representaciones semánticas y utilizando GeoGebra para estudiar. ¿A qué nos referimos con secuencia? En el que usted establezca una serie de actividades, de cosas que debe hacer el estudiante. No se quede solamente un segundito. Me refiero a que una secuencia en este sentido es una serie de cosas, de actividades, de acciones que debe seguir un estudiante, y esas acciones pueden contemplar o no responder una que otra pregunta. Entonces, su objetivo es que el estudiante transite en al menos 2 representaciones semióticas de la homotesia. ¿Y dónde me puedo inspirar para estas representaciones? Bueno, de este contenido, digamos, de este objetivo. Entonces, vamos a poner aquí una tarea 3. Y la vamos a dejar lo mejor, o sea, establecida de la forma más evidente posible. Tarea grupal número 3. En grupos de 3 a 5 estudiantes realizarán una propuesta de una propuesta de actividades para estudiantes de primer año medio en la unidad de geometría, basándose en los registros de representaciones semióticas y el siguiente OA. ¿Ya? La actividad o la propuesta debe contar con al menos 3 actividades o acciones. Puede contemplar preguntas y debe considerar que el estudiante manipule GeoGebra.
sí o sí tiene que considerar eso. La presentación será en formato de guía de trabajo escolar, es decir, a criterio de cada grupo. Por tanto, sí, a ver, que si lo hacemos con la rúbrica de siempre, esta rúbrica contempla un formato que está en formato, ortografía, redacción, referencias, presentación de la información. Ya vamos a adecuar esta rúbrica. La vamos a poner como rúbrica tarea 3. Ya, porque va a ser distinta a las otras tareas. En este caso, y por ser una propuesta de una actividad, no será en formato científico. Por tanto, el tema ya de las referencias y la presentación ya no caben, digamos. Actividades y representaciones. Las actividades son variadas y responden a un criterio lógico de presentación. Cualquier criterio, cronológico, de orden de dificultad, etc. Ahí tiene que haber al menos un criterio lógico. Ya. Un nivel intermedio es que carecen de variedad. O sea, no son variadas. Y o no responden a un criterio lógico de presentación. No se observa obviamente tienen variedad o el criterio ya es insuficiente, carece de variedad y no responde, o sea, que le falte una de las dos. Y en la representación, o sea, es posible reconocer al menos dos representaciones del objeto. Al menos dos representaciones del objeto. Si es posible reconocer al menos una, ahora, si no es posible reconocer representaciones del objeto, ya estamos en problema. O si no hay representaciones del objeto. O sea, la rúbrica aquí es distinta. Ya, la vamos a dejar puesta aquí, obviamente. Ya, la presentación será en formato de guía de trabajo, criterio del grupo. Por tanto, es su deber consultar cómo suelen ser las guías de trabajo a nivel escolar. ¿Ya? La evaluación será mediante la rúbrica adjunta. Y ahí tenemos la rúbrica. Entrega, si estamos a 20, podríamos dejarla para el 27, o sea, una semana.
un archivo de alimentación, comentarios de retroalimentación, calificación son cuántos criterios tiene la rúbrica. Alguien pregunta algo en el chat. Profe, Paula. Parece que no le escuché, Paula. Esas semanas de receso. ¿Sí? No no es de receso. No es de receso. Es de consolidación de aprendizajes. Es distinto. Pero aún así no se entregan trabajos. Bueno, yo estaba pensando el 27 en realidad para que ese mismo día 27, si alguien tuviese alguna duda, nos conectamos y resolvemos las dudas. Y en la programación salía para el 4. En la programación, a ver. Ya, te entiendo. Sí, mi propia, sí. Presentación, ya. Eso sí tienes toda la razón. Entonces esto se entrega el 4. Claro. Y el 4. Dos archivos. Y, claro, el día 4 de octubre se presentan las actividades mediante un PPT o similar. Usted puede hacer cualquier otra cosa. En máximo 15 minutos por grupo. ¿Vale? Máximo 15 minutos por grupo. ¿Por qué? Porque la idea es estar una hora máximo, una hora y media presentando eso y después podemos avanzar en lo que sigue en la misma programación, que es la que hacía alusión, porque de ahí vamos a ver trigonometría. Interesante. Y aquí ya les voy a estar el cuadro entregando la descripción y organización del trabajo grupal número 2 no tarea, sino que trabajo, segunda evaluación. Además que el 11 de octubre es feriado, ese día no vamos a tener clase. ¿Ya? Así que significa que próxima semana, y esto, porfa, muy importante, si usted requiere resolver dudas de forma presencial, me avisa con anticipación y yo me conecto en el horario de la clase. ¿Por qué quisiera hacerlo? Porque de lo contrario, yo podría, o sea, me convendría no conectarme y dedicarme a otras actividades académicas también ese día. Pero si usted requiere que yo, por ejemplo, revise lo que ustedes están haciendo y les dé alguna retroalimentación, está toda la disposición ese día 27. ¿De acuerdo? Repito que me escriban por correo o por WhatsApp ahí, profe, nos podemos juntar ahí con mi grupo, quiere hacer algunas preguntas, no sé, y nos reunimos. Dicho eso, yo creo que no quedan más cosas por definir. Creo. Es una tarea que probablemente les tome esta semana, así una cosa corta. ¿Ya? Tienen los documentos ahí a su disposición. Y la idea de este optativo es eso. Ir creando situaciones de aprendizaje y quisiera que en algún momento inclusive tomemos esas situaciones de aprendizaje y las pongamos en práctica. Las pongamos, las estudiemos. Así que les dejo planteada también esa posibilidad que lo vamos a hacer en el trabajo 3, ya al menos. Jóvenes, entonces tienen
tiempo y espacio para esta actividad. Si usted quiere comenzar ahora con su grupo y requiere de mi asistencia, aquí estoy disponible. De lo contrario, dejamos la sesión del día de hoy hasta acá para subir. Tengo una clase que debía haber subido la semana pasada y no la subí, no de ustedes, sino de otro grupo. Y subir todas mis clases del día de hoy, que ya son hartas.